La guerra entre Estados Unidos y Europa en el sector de la aviación deja un largo reguero de aranceles que van a afectar a muchos otros sectores europeos. En el caso de España, principalmente al vino y al aceite. ¿Por qué? Un litigio de Washington en la Organización Mundial de Comercio se ha fallado a favor de Washington y en contra de las subvenciones europeas al consorcio Airbus, al sector de la aviación. Washington toma represalias con aranceles que afectan sobre todo a los 4 países que forman parte de Airbus, a España, a Francia, a Reino Unido y Alemania. Aquí lo ven, los aranceles suponen un 10% para el sector de la aviación y un 25% para otros productos agrícolas, principalmente de esos 4 países y también de otros sectores. En el caso español afecta muy principalmente al aceite. Somos el país que más aceite de oliva vende ahí en Estados Unidos, 405 millones de euros el año pasado, principalmente procede de Andalucía. Preocupación en el sector aceitero andaluz, y es que es la comunidad más afectada. Las principales asociaciones instan a las diferentes administraciones a luchar con contundencia contra unos aranceles con los que Estados Unidos prevé gravar en un 25% los envases de aceite de menos de 18 kilos. Los mercados no están acostumbrados a absorber alegremente incrementos de precios de un 25% en productos alimentarios. Sabemos, por ejemplo, que la aceituna negra, que le pusieron un arancel de 35% adicional, hemos perdido la mitad de las exportaciones. Otro golpe importante se lo lleva el sector vitivinícola, con exportaciones que suponen unos 300 millones de euros al año. Hay muchas regiones españolas afectadas, por ejemplo Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León, una región que en los últimos años ha ido incrementando de manera importante esas exportaciones de vino a Estados Unidos. En Castilla y León ha sorprendido el anuncio de aranceles del 25% a la exportación de vinos a Estados Unidos. No en vano se trata de uno de los principales productos de exportación desde esta comunidad al exterior. Solo en 2018 la venta de vinos de Castilla y León a Estados Unidos alcanzó los 20 millones de euros y en los 7 primeros meses de este año ya supera los 12 millones. Las empresas afectadas admiten que Estados Unidos es un mercado estratégico para el sector y hasta conocer más detalles apuestan por tomar la noticia con cautela. Teniendo en cuenta que prácticamente el mercado estadounidense es el mayor nicho de mercado de toro en la exportación, pues es bastante complicado cómo se nos puede complicar las futuras exportaciones a este país. Pues además del vino, además del aceite, hay otros muchos productos que se pueden encontrar a diario en el mercado que también se van a ver afectados y que van a tener muchas más complicaciones para encontrar un hueco en el mercado estadounidense. Estados Unidos ya impuso en agosto del año pasado un arancel a la aceituna, en concreto a la negra de mesa, lo que ha hecho caer las ventas de este producto a ese país. El nuevo gravamen del 25% supone un jarro de agua fría a un sector, el aceitunero, que exporta a Estados Unidos por valor de unos 180 millones de euros. A partir de ahora, según el listado oficial de productos, se van a ver afectadas todas las aceitunas españolas con y sin hueso. También la carne de cerdo, excepto el jamón, la paleta y sus cortes. El porcino representa únicamente el 1% del total de nuestras exportaciones a Estados Unidos, pero ese 25% de arancel también preocupa. El sector lácteo es otro de los perjudicados. Exportamos a Estados Unidos por unos 87 millones de euros aproximadamente. Entre los productos más afectados, el queso. Todos estos son sectores que conoce bien nuestro próximo invitado, Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentos y de Bebidas. Hemos visto sector por sector de qué volumen global de negocio estaríamos hablando. Buenas noches, Carlos. Estamos hablando de que el total de exportaciones de la industria de alimentación y bebidas son 30.000 millones y esto estaría afectando aproximadamente a un 3%, es decir, lo que es equivalente a 1.000 millones. Eso sin tener en cuenta el impacto que tendría sobre nuestros proveedores, la producción agraria, y sobre las empresas auxiliares de transporte y de agencias de importaciones y exportaciones. En el caso concreto de Estados Unidos, ¿qué representa en el volumen total de las exportaciones de este tipo de sectores y cómo va a afectar también a los productores, sobre todo a los pequeños productores? La lista que han publicado la Administración estadounidense contiene 113 productos de 8 sectores que habéis mencionado en la entrada y eso está hablando de unos 1.700 millones de euros de exportaciones al año a Estados Unidos con un crecimiento anual que venía siendo de en torno a un 9%. Nosotros creemos, y por experiencias anteriores, que un arancel de este tipo te saca del mercado y no hay alternativa a un mercado como el estadounidense, con lo cual se perdería una gran parte de esa producción.
Como dice, esto lleva a muchos productos a prácticamente salir del mercado. En el caso del aceite, por ejemplo, Italia estaba pisándonos los talones allí en Estados Unidos. Si esto ocurre, Italia no se enfrenta a esos mismos aranceles, podría desbancarnos, ocupar ese hueco que va a dejar España allí. Bueno, si los aranceles se acaban imponiendo y se acaban implementando, no solo aceite de oliva, no solo Italia, es decir, cualquier país productor de los 8 sectores que se ven afectados por los aranceles tendrán una ventaja artificial que le ha dado un arancel injusto, injustificado, ¿no? Y por lo tanto, Italia, Grecia, Turquía y muchos otros países se verán beneficiados de ese arancel si al final, como digo, se acaba implementando. Mauricio García de Quevedo, muchísimas gracias por estar hoy en directo aquí en el Telediario. Si finalmente, como dice el señor García de Quevedo, el 18 de octubre Estados Unidos aplica esos aranceles, la Unión Europea va a contestar también con otros aranceles. Desde el mes de abril tiene ya preparada una lista guardada de productos estadounidenses para incrementar las tasas si llega la ocasión. Aún está dispuesta a negociar y también José Ramón Patterson, corresponsal en Bruselas, está muy pendiente de una posible resolución que tome la Organización Mundial de Comercio. Sí, la Unión Europea quería solucionar el conflicto amigablemente, lo que resultará más complicado ahora, ha dicho la Comisión, que ha advertido también con tomar la revancha elevando los aranceles a una larga lista de productos norteamericanos preparada ya, como decías, desde el pasado mes de abril. Bruselas ha recordado que la Organización Mundial de Comercio, la OMC, ha fallado contra la Unión Europea en esta ocasión, pero en los próximos meses quizá lo haga también contra Estados Unidos por otorgar a su vez subsidios ilegales a Boeing, contraviniendo las normas de la propia OMC. Iniciar ahora otra batalla que perjudicaría a empresas y a ciudadanos a ambos lados del Atlántico sería miope y contraproducente, según ha dicho la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, que ha abogado por negociar una solución justa y equilibrada. Gracias, José Ramón. Como decimos, España es uno de los 4 países más afectados por estos aranceles. Son esos 4 países que forman parte del consorcio Airbus, junto con Francia, Reino Unido y Alemania. Vamos a ver cómo afecta a esos 3 otros países. Como vemos, afecta a muchos otros sectores importantes. En el caso de Francia, vino, aceitunas, algunos tipos de queso también, whisky escocés, whisky irlandés. En el caso del Reino Unido y otros muchos productos. Textil también muy importante, los aranceles que le impone al Reino Unido. Y otras muchas categorías también, herramientas, café para Alemania, carne de cerdo también es otro ejemplo. ¿Qué dice Estados Unidos? Trump habla de bonita victoria, es lo que ha dicho después de conocer ese fallo de la Organización Mundial de Comercio. Todo esto viene provocado por esa guerra, ese enfrentamiento en el sector de la aviación entre el estadounidense Boeing y el consorcio europeo Airbus. Cristina Olea, Washington, un enfrentamiento que lleva ya más de una década. Sí, desde 2004 se viene quejando Estados Unidos de las ayudas europeas a Airbus. Argumentan que han perjudicado a su rival aquí, Boeing, y aquí llega finalmente su represalia en forma de aranceles, un castigo del que además suele echar mano Donald Trump. El presidente insiste en que Europa ha sido injusta con Estados Unidos durante muchos años. La Casa Blanca advierte de que en cualquier momento pueden aumentar los aranceles o añadir más productos a la lista. La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de evitarlos? Pues de momento el mensaje de la Oficina de Comercio es: vamos a aplicarlos y los iremos reevaluando en función de las negociaciones con Europa. Las relaciones comerciales entre los dos se han deteriorado desde que Trump está en la Casa Blanca. Tras el desplome de ayer, la bolsa española vuelve a cerrar hoy en números rojos, pero la caída ha sido mucho más leve, solo un 0,11%. También han acabado la jornada con ligeras pérdidas las bolsas de Londres y París. Ahora mismo en Wall Street, su principal índice, el Dow Jones, está avanzando tímidamente.